Pues estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí compartiendo de su palabra. Siempre es un privilegio, un reto, ponernos aquí enfrente, tratar de compartirles algo de lo que hayamos aprendido, algo de lo que hayamos estudiado durante la semana. Y a manera de comentario, si recuerdan un poquito, hemos estado hablando sobre la iglesia en el libro de Hechos, sobre cómo empezó la iglesia a crecer, cómo Dios empezó a usar a los discípulos, cómo de alguna manera se estableció una iglesia ahí en Judea, y cómo vimos de alguna manera, Ezequiel nos compartió cuando pues aquel hombre que iba a perseguir cristianos, fue tumbado de donde iba y cayó a tierra y tuvo un encuentro con el Señor. Y pues empezamos a estudiar los viajes misioneros de este personaje que es Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo, que a lo mejor yo en una ocasión les decía que este hombre pues tenía dos nombres, un nombre que era el griego y uno hebreo. Y pues, como él vivía en la provincia, ¿verdad? Tarso pues estaba lejos de ahí de Jerusalén, de Israel. Y pues veíamos la semana pasada, estuvimos viendo cómo fue todo ese proceso de que ya él empezó a predicar en una parte, se empezó a viajar a otras iglesias, fue a una isla y luego se brincó al otro continente y empezó a compartir ahí en esas iglesias. Y Roberto nos compartía, ¿verdad?, de que hubo un detalle ahí con unos hermanos que llegaron a esa iglesia, ¿verdad? Y supimos, por ahí Roberto nos decía pues que empezaron a tener diferencias porque pues los hermanos o los judaizantes que llegaron ahí empezaban a pedirles a los hermanos que cumplieran la ley o que se circuncidaran, otros tipos de problemas, y eso ocasionó de que se viniera un grupo de hermanos hasta Jerusalén y tuvieran por ahí una reunión, un concilio, en el cual de alguna manera llegaron a un acuerdo, escribieron una carta, y los hermanos gozosos se regresaron, ¿verdad? Y les leyeron aquella carta y los hermanos se regocijaron. Y en el libro de los Hechos pues lo menciona ahí que fue un concilio, fue algo así como diciendo un momento importante donde se establecieron cosas muy importantes para la iglesia. En ese momento la iglesia que empezaba a crecer, y Saulo de Tarso pues ya empezaba él a hacer sus viajes misioneros, ¿verdad? Vimos que pues Dios los empieza a usar. Vimos también que no fue fácil. Vemos a este hombre que no fue nada fácil, porque sabemos que una ocasión lo apedrearon, en otra ocasión salió huyendo, porque no fue bien recibido, ¿va? Y realmente, si nosotros nos hacemos memoria, cómo fue de alguna forma que nosotros vinimos al Señor, no fuimos así como quien dice, tan facilitos. A lo mejor tuvo el Señor tratar con nosotros o hablarnos de alguna manera con alguna persona y con otra, hasta que el Señor obró en nuestros corazones y nosotros pues nos rendimos al Señor. Realmente en el corazón del hombre no está el decir, buscar a Dios, no. Está pues principalmente el atender mis necesidades y después las mías, y Dios quedará al final. Pero pues vemos que fue un trabajo muy fuerte en el que Pablo realiza, ¿verdad? Mas sin embargo él tiene mucha la idea de establecerle ahí a los hermanos que se queden firmes, ¿verdad? Y a mí me toca compartir el día de hoy no de eso, nada más les estaba dando como una introducción. Ya me llevé media hora, ¿verdad? Pero pues esa fue la introducción. Lo que yo les quiero compartir hoy, que me toca hacer o introducir un poquito o compartir un poquito acerca del capítulo 1 de Gálatas, porque precisamente si vemos la secuencia de los tiempos,
la carta de los Gálatas es una carta que se escribió al principio, aunque nuestra Biblia no viene después de los Hechos Gálatas así precisamente, sino que viene de los Romanos, y luego Corintios, y luego ya Gálatas. Se cree que la carta de los Gálatas se escribió, dicen que inclusive después de este concilio que Roberto nos compartía, se escribió esta carta precisamente porque había gente judía que estaba en las iglesias de ahí de Galacia, y acordémonos de cómo anduvo Pablo ahí compartiéndole a los hermanos, y pues ya había porque realmente había sinagogas, había lugares donde los judíos se reunían, y habían escuchado acerca de la fe en Jesucristo, pero muchos empezaban a lo mejor a desanimar, a decirles a los creyentes que necesitaban otras cosas, ¿verdad? Y pues en este caso, pues a mí me va a tocar compartirles acerca de esta carta que les escribe Pablo a las iglesias de Galacia. Y si tienen a bien abrir ahí sus Biblias, vamos a leer todo el capítulo 1. ¿Ya lo tienen ahí, hermano? La carta de los Gálatas, capítulo 1. Dice así para la gloria de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, y a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Y el 6 dice: estoy maravillado que de que tan pronto os hayáis alejado del que yo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida en carne y en sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, quien él es el hermano del Señor. En esto os que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir:
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y el 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Y pues a manera de introducción, hermanos, una de las cosas que podemos ver en esta carta es, a lo mejor los que hemos leído, o a lo mejor los que ya la hemos leído varias veces nos damos cuenta, pero a lo mejor a los que no la han leído, si la comparamos con otras cartas que escribe Pablo a otros hermanos, como por ejemplo la carta de los Filipenses, ¿verdad? O la carta de los Efesios, viene un poquito distinto la introducción o la salutación, ¿verdad? Les dice, amados hermanos, pasa a vosotros. Y en este caso vemos que realmente él va, como quien dice, directo, ¿verdad? No hay como quien dice, háganse a un lado, tengo algo importante y trascendente que compartirles, ¿verdad? Y es por eso de que Pablo emite muchas cosas, pero a lo mejor no con la idea de decir, de mal educado, oye, ni saluda, oye, ni buenos días, ni buenas, ¿cómo han estado, hermano? No, o sea, él va muy directamente al tema que quiere tratar con los hermanos. Y como les decía, había unos hermanos que de alguna manera estaban infiltrándose, ¿verdad? ¿Y qué trataban de hacer de estos hermanos? Una de las cosas principales que querían hacer era desprestigiar el ministerio del apóstol, ¿verdad? Y por eso él en el primer versículo dice, Pablo apóstol, no de hombres. Él trata de decirles claro de que él no lo recibió, el llamado no lo recibió de parte de algún hombre, porque muchas de las veces podemos decir, oye, ¿quién ordenó a este ministro, a este pastor? O a veces podemos decir, pues si viene de X seminario, ¿verdad? O estuvo en aquella otra escuela, o viene de esta iglesia, pues que son buenos predicadores o muy dados en este tema, o muy fuertes en este tema, que luchan por la fe. No sé si han visto que a muchas de las veces es la carta de que de alguna manera, oye, ¿de qué es? Pues es doctor en teología o algo, ¿verdad? Y de alguna manera, o es licenciado en teología, y eso de alguna manera te da ese crédito, ¿va? Por ejemplo, cuando uno hace algún trabajo, decir, pues, ¿qué estudiaste? No, pues, estudié técnico en esto, técnico en allá, o algo, ¿verdad? Que eso no es lo que nos está, de alguna manera, garantizando, ¿va? De lo que nosotros aprendemos. Y en este caso, Pablo les dice en el versículo 1, dice, el evangelio, el apostolado que yo recibí no es de hombre, ¿verdad? No lo recibí de parte de algún hombre en particular, ¿verdad? Sino que yo iba en camino a Damasco, me tumbaron y el Señor me dijo que tenía un trabajo para mí y Él me separó. Y lo que dice durante el desarrollo del primer capítulo es que dice él que él había sido separado aún desde el vientre de mi madre. Él se va hasta allá diciendo, desde allá el Señor me separó y ya me tenía un trabajo especial para este trabajo. Y dice, pues yo no lo recibí, a pesar de que podemos decir de que Pablo dice, sí tenía de alguna manera estudios, sabemos de que era una persona que sobresalía, lo mencionaba ahorita, que sobresalía a sus contemporáneos porque era más celoso. El trabajo el evangelio, el apostolado que él estaba recibiendo, el mensaje que él compartía, no lo había recibido de alguien en particular, sino de que mismo Jesucristo fue el que lo habló con él, y ese le daba la garantía de que Dios le había encomendado esta tarea. Y para ser un apóstol, pues definitivamente, un apóstol de los que estuvieron con Jesús, pues necesitaba una de las, vamos a decirle así, puntos importantes que tenía que tener para poder ser un apóstol, era el haber visto a Jesús resucitado, ¿verdad? Y pues él
se le apareció en el camino, ¿verdad? Y él dice, pues Dios me habló, ¿verdad? Yo escuché su voz y se me reveló a mí. Y pues lo escuché, después que él resucitó se me apareció, y después de que yo le era un perseguidor, pues él me escogió para esta tarea. Y un apostolado, pues sabemos que es alguien que es enviado, y en el caso de los apóstoles, pues es un grupo limitado, no es cualquiera, no era cualquiera, sino que pues nosotros creemos o escuchamos de Jesús, creemos por fe que él resucitó, pero no lo vimos. No tuvimos ese privilegio de esos grupos. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dice, el Señor se me reveló a mí. Y ese apostolado, les digo que un apóstol era alguien que enviaba un mensaje, era un mensajero, ¿verdad? Y ¿cuál era el mensaje que predicaba Pablo? Pues ese era de Jesús, y precisamente como dice el versículo, quien lo resucitó de entre los muertos. Y una de las cosas que esta gente que venía a estas iglesias a tratar de desprestigiar el servicio o el que estaba haciendo Pablo, era precisamente menospreciar a Pablo, decir, pero él no es alguien de esos 12, él no vio al Señor. Y él dice, ¿cómo de que no? Yo soy apóstol. Y precisamente por eso va principalmente con eso. Principalmente dice, yo soy apóstol de Jesucristo por el que Él me llamó, porque yo fui, de alguna manera, recibí muchas cosas que realmente Pablo lo vemos que en la carta de Corintios, cuando nos habla de la Santa Cena, él dice, yo recibí esto del Señor, y muchas veces el Señor me enseñó esto, porque realmente cuando después, dice, si nos vamos ahorita al libro de los Hechos y vemos que después de que él que oró a Ananías con él, más adelantito se habla de que los hermanos lo mandaron que se fuera a otras partes porque lo estaban persiguiendo, y dice que después de ahí se ausentó 3 años, y esos 3 años estuvo en Arabia, que él mismo narra aquí en el versículo 16, el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, ¿verdad? Y volví de nuevo a Damasco, ¿verdad? Y después de 3 años, sabemos que ya habían pasado estos 3 años. ¿Y por qué menciona esto Pablo de esos 3 años? Porque otra de las garantías para poder ser un apóstol es haber tenido esos 3 años con el Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Haber tenido 3 años de esas enseñanzas que el Señor nos dio. Y no se fue a un seminario, a lo mejor algunos dicen, no, pues se fue al seminario tal, o estuvo en tal. Dice, no, se fue al desierto de Arabia y estuvo ahí con el Señor, y el Señor le estuvo dando el pormenor de este evangelio, de esta predicación, y le estuvo dando sus enseñanzas, que como les digo, que él dice, yo las recibí durante ese tiempo que estuve en Arabia. ¿Para qué? Como para cumplir con esos 2 requisitos que tenía que cubrir un apóstol: el haber estado con Jesús resucitado y el haber sido enseñado por Jesucristo. Y todas estas enseñanzas, de alguna manera, él trata de decirles en esta carta, tal vez no anduve aquí, pero el Señor resucitado estuvo presente conmigo y estuvo enseñándome durante este tiempo, y me preparé para esta tarea. Y los judaizantes de alguna manera tratan de desprestigiarlo. Como les dije, realmente Pablo no fue fácil este trabajo, fue un trabajo muy fuerte, muy pesado, mas sin embargo él le dice, pues yo no soy apóstol de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de entre los muertos. Esta era otra cosa categórica, porque el ver a Jesucristo resucitado o el creer en ese Cristo resucitado era clave para el ministerio, porque estos judaizantes
ponían en duda, ¿verdad? El decir, ¿a poco sí resucitó? ¿A poco no creemos, ¿verdad?, que haya sido Dios, ¿verdad? Creemos pues que fue cualquier otra persona. Pero dice, no, dice, Dios lo resucitó. Y en el versículo 2 dice, y a todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Vemos aquí que hay un grupo de hermanos que está con él. No sé si ustedes se han puesto a escribir una carta y qué más le escribes a los hermanos y qué más le ponemos ahí. Bueno, hay un grupo de hermanos que él dice aquí que no los menciona, tal vez por la misma rapidez de la carta, pero les dice, ¿saben qué, hermanos? Hay un grupo que está conmigo, ¿verdad?, que ha creído de alguna forma, y ellos les mandan saludar, ¿verdad? Y de alguna manera ellos me respaldan, por decirlo así. Pero le dice a las iglesias de Galacia, no dice a la iglesia en particular, porque eran varios grupos de iglesias, no era, a lo mejor está una congregación en Galacia solamente, no. Como les decía, hay varios grupos que estaban ya ahí creciendo, ahí formándose la fe en Jesucristo, y a todo ese grupo de iglesias, pensemos un poquito que tal vez llegaban a la iglesia que estaba en tal punto, en tal lugar, en tal pueblo, en tal ciudad, y muy posiblemente se leía en voz alta y luego se mandaba a otra iglesia, ¿verdad?, para que fuera leída en todas las iglesias que estaban ahí. No, me imagino que tal vez iba alguna persona que era el que la llevaba, ¿va?, y era el encargado de que se leyera en todas partes. O a lo mejor yo, hermano, te la voy a entregar, pero por favor manda a las demás iglesias esta carta que Pablo les está mandando. Y les dice, gracia y paz sea a vosotros. La gracia y la paz de que Pablo está escribiendo aquí es una gracia que recibimos solamente a través de Jesucristo. No está diciendo paz de cualquier, no tengan paz, como a veces dice, ojalá y que tengas paz. No, él está hablando de algo más profundo, porque realmente la gracia solamente viene ¿por quién? Por Jesucristo, no viene por otra parte. Igualmente la paz, y esa es la paz que le dice, esa paz que Jesús da, y esa gracia inmerecida que recibimos, sea con vosotros de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la postura más o menos de Pablo al estar aquí con estos hermanos, compartiéndoles que la fe en la que ellos están creyendo, y les trata de decir a los hermanos que la fe en la que ellos están creyendo pues no es conforme a la que de alguna manera ahora otros hermanos les tratan de traer otras ideas. Y como les decía, una de las cosas o de los ataques era principalmente hacia la persona, hacia el apostolado, hacia el trabajo de Pablo y hacia la doctrina que ellos estaban. Y los judaizantes de alguna manera estaban tratando de dudar, y estaba, de alguna manera, la fe estaba siendo movida o dudando los hermanos. Pero con esta carta, él les trata de decir, hermanos, el Señor los libró del pecado, de las consecuencias del pecado. El versículo 4 dice Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el verso 3, y el 4 dice, y el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dice, esta parte es muy importante en base a nuestra vida y a nuestra creencia. Y si nosotros nos vamos un poquito a las cartas de Pablo y pensemos un poquito en la carta que escribe hacia los filipenses, ¿verdad? Y que les escribe que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Que siendo igual a Dios, ¿verdad?, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿verdad? Y les está hablando de algo similar, porque realmente las iglesias, ¿verdad?, el mensaje, como en el caso de Juan, cuando escribe su evangelio, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice aquí el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿verdad? Él se dio, o sea, él no fue forzado. Y dice aquí bien bonito porque dice, él se dio. Y yo les decía de que la idea de Jesucristo, del Evangelio, no es una idea nuestra. El Señor quiso, como decía ahorita el libro como les decía de Filipenses, Él se despojó. No lo despojaron, no fue diciendo, te vamos a despojar y vete de aquí. No, dice que Él decidió ¿cómo se llama? Por voluntad venir a salvarnos, dice, y el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es importante subrayar que nosotros solos no podríamos salvarnos. Y el hombre solo no puede salvarse, sino solamente a través de Jesucristo. Él vino a nacer, a morir. Y dice, para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es ese presente siglo malo? Es todo el pecado y todas las consecuencias del pecado. Dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Esto lo está aquí subrayando de que realmente el Evangelio tiene ese poder para librarnos. Le dice a los Gálatas, el Señor, el cual nos libró de, como les decía a los Gálatas, a los de Romanos, las consecuencias son graves, pero Él nos libró del pecado y de la muerte que podía venirnos a nosotros. Pero dice, y esto fue conforme a la voluntad de Dios y Padre, porque Él aceptó ese sacrificio, el sacrificio que el Señor hizo. El Señor lo aceptaba. Ahorita cantábamos precisamente eso, de que Dios aceptó el sacrificio que Jesucristo hizo, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros somos regenerados, somos vueltos, ¿verdad? A Dios. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo del Señor. Y gracias a Dios por esa maravilla de evangelio que viene en la palabra de Dios, que nos libra, no conforme a la voluntad, conforme a la voluntad de Dios, pero vuelvo a decirle algo importante, que Dios se interesó en nosotros. Dios puso a su Hijo para que nosotros fuéramos rescatados, pero no hay otro camino. No hay otro camino, no hay otra salvación. Y eso es lo que les trata de decir a los Gálatas Pablo, diciéndoles en el versículo 11: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según un hombre, ¿verdad? Vuelve a subrayar esto. No sé qué rumores haya en las iglesias en ese entonces haya habido, pero yo creo que trataban de desprestigiar de alguna manera. Pero él les dice: pues yo lo aprendí, no lo aprendí según un hombre, sino porque el Señor Jesucristo me reveló. ¿Cómo fue eso? No da detalles Pablo, no da detalles cómo fue todo el proceso que Dios le reveló a Jesucristo en él, pero dice él, fue una revelación, ¿verdad? Porque dice, yo realmente cómo andaba antes, dice, ¿cómo era? Dice, era el que los perseguía, ¿verdad? Y andaba haciendo cosas que no eran conforme a esos. Y realmente ese es el milagro que ocurre en toda persona que nos venimos y nos rendimos al Señor. Nuestra conducta viene siendo distinta, ¿va? En la soberanía y en la gracia de Dios se derrama su evangelio, se derrama su gracia. Y que es gracia, pues es un don que nosotros no merecíamos. No merecíamos, y tal vez no es que no merecíamos, no podíamos salir de ahí, no había la manera. No sé si se ponga usted en un momento dado como alguien que tiene, decía un ejemplo, una persona
que tiene una deuda con alguien y tiene su pagaré, oye, pues te debo 1,000 pesos, Hamlet, pero pues no tengo, debo, no niego. Pero le dice Hamlet, ok, está bien, Armando, te voy a dar otro pagaré, ¿cómo ves? Ese lo tachamos, nomás que me actives de bien, o sea, te voy a dar chance. El buen Hamlet me da chance de otro año, pero viene el otro año y le viene otra vez Armando diciéndole, Hamlet, no puedo pagarte, no tengo con qué pagarte. Y Hamlet vuelve a hacer el pagaré, o sea, la deuda no se borra, sigue la deuda ahí. Mas sin embargo en Cristo, esa deuda que teníamos, ese buen amigo que a lo mejor cuando escuchó que yo le debía a Hamlet, escuchó un amigo y le dijo, oye, Hamlet, te voy a pagar lo que te debe Armando y le voy a dar a Armando más, un poquito para que tenga ahí un saldo, hombre. Y la gracia de Dios así actúa en nosotros. Por eso le dice Pablo a los Gálatas, hey, es una gracia inmerecida, no la merecíamos, y aparte de que no la merecíamos, no había manera de salir de ahí, no había otra manera, y ese es el mensaje de Gálatas, no hay otra manera de que el hombre, y ese es el mensaje del Evangelio, no puede salir de otra forma. Bueno, es lo que el Evangelio y la palabra de Dios dice, no podemos salir de esa situación más que con ese buen amigo que fue Jesús. Por eso a veces cantamos, oh, qué amigo nos es Cristo. Y realmente tener un buen amigo, imagínense, oye, yo tengo un amigazo, un conocido, un cuate, que me eche la mano. Y eso es valioso. Pero en las cosas eternas, el Señor se puso en nosotros y se despojó. Les digo, Él dijo, voy a pagar la deuda que ellos tienen. Y gracias a Dios por Él, por su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que les trata de decir el apóstol a estos hermanos. Tratando él de, como les decía, de defender en gran manera su ministerio. Y les digo, si nos vamos al libro de los Hechos y vamos a ver realmente todo el trabajo que hizo el apóstol, vemos realmente que lo apedrearon, pero oye, se le acercaron unos hermanos por ahí, dice que nomás yo creo que oraron por él, pero dice que lo rodearon y Pablo se levantó y siguió su camino. No fue fácil, un día lo estaban queriendo adorar porque pues habían sanado por ahí a alguien, a él y a Bernabé, y pues qué padre, ahorita sí nos están adorando, pero él les dice, no hombre, ¿saben qué? Somos hombres como ustedes, pero sin embargo ya luego lo querían matar, como que ya cayeron de su gracia, estos Júpiter, ¿cómo se llamaban? Mercurio. Pero lo cierto es que era difícil, porque realmente así estábamos alejados del Señor. Y estas iglesias o estos lugares donde Pablo llegaba, la iglesia de Gálatas, el lugar ese también era un lugar también con mucha idolatría, con muchos problemas morales, y sin embargo Dios los alcanzó a ellos, como decíamos de esta mujer que vino al Señor y lavaba sus pies, alcanzaron la gracia del Señor. Y como muchos otros que se acercaron al Señor, como aquella mujer que nomás tocó el manto del Señor y recibió su milagro. Dios así es. Y ese es el trabajo del Evangelio que nosotros estamos predicando. No es un Evangelio que le tengamos que añadir, realmente no debemos de añadirle nada, pero muchas veces podemos caer en eso, ¿verdad? Muchas veces podemos creer nosotros de que haciendo ciertas cosas podemos ganar más las cosas, y es normal. Escuchaba o veía algún video, ¿verdad?, donde entrevistan a una persona, no sé si lo han visto, de que
le dice, oye, si estuvieras ahorita en la orilla, en la puerta del cielo, y te preguntan, pues, ¿cuál es la razón por la que te tengo que dejar entrar? No, pues, ¿cuál es la que normal dice uno? No, pues no fui tan malo, pues me porté bien, no le grité a mamá, o sea, fue buen hijo, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero no eran la llavecita, ¿verdad? Esas no eran la llave. Y a veces nosotros así podemos realmente creer que hay cosas que nosotros podemos añadirle a nuestra salvación, pero no es así. Realmente solamente con el recibir el Evangelio, creer que Cristo vino, que vivió, ¿verdad? Que resucitó, que predicó este Evangelio, ese es simple y sencillamente tener fe en Él, ¿verdad? Y qué tremendo es ver a este hombre problemático, ¿verdad? Yo veo a Pablo que era un problema para los hermanos, ¿verdad? Piense usted en alguien, ¿verdad? Alguien problemático, decir, oye, ahora le sirve al Señor. Aquel que nos hacía de problema, ahora le sirve al Señor. Aquel vecino que le compartí que tal vez nadie le quería compartir, él le sirve al Señor. Y siempre va a existir esa lucha, ¿verdad? Yo creo que si vamos ahorita a compartir a Morelos o aquí en la calle, siempre nos vamos a topar con alguien que se resista al Evangelio. Pero realmente qué lindo es rendirnos, doblar ante la rodilla del Señor y decirle, Señor, tú eres, me rindo a ti porque tú eres, no hay otra manera. Y eso es haz la obra del Evangelio, la obra del Espíritu Santo en él, que obró en Saulo de Tarso. Y que le trata de decir a los hermanos, este es el Evangelio, y es una idea, no fue idea nuestra, fue la voluntad de Dios, a quien Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el 6 le dice, y estoy maravillado de que tan pronto te hayáis alejado. Porque yo no creo, al decirles esto, subrayándoles esto, el apóstol, vuelvo al trabajo que él hizo. Yo digo, a lo mejor no se quedó ahí un tiempecito poco. Yo creo que se ha de haber quedado un buen tiempo recalcándoles cuál era la gracia de Dios, cuál era la gracia que es en Cristo de Jesús. Mas sin embargo, él les trata de decir, no es así. Tal vez ya algunos, imagínense que llegan ustedes a un lugar que siempre lo han creído, bueno, a estos buenos hermanos, a esta iglesia, o algún creyente que dices, es bien fiel, pero que de repente, oye, ya no anda tan bien, ya se desvió del Señor. Pero qué importante es equilibrar y decir, hermano, anímate a creer en el Señor. No apartes tu vida del Señor, porque realmente es importante mantenernos firmes, fieles al Señor. No hay otro evangelio, sino que algunos se perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y les decía que una de las cosas que este grupo de judaizantes era de que descreditaban a Pablo y descreditaban su evangelio acerca de Jesús, de que pues no era Dios, de que no había resucitado y muchas cosas, ¿verdad?, que ellos trataban de inculcar. Y pues hoy en día también existen corrientes de ese tipo. Realmente no es algo nuevo, ¿verdad? Posiblemente vayamos a alguna iglesia, a algún lugar donde haya ciertas tendencias al hebreo, a las banderas o algo así por el estilo. Pero muchas de las veces vuelven a caer en cumplir ciertos ritos, ¿verdad? Acerca de Israel, acerca de todo esto que conlleva. A lo mejor por ahí alguien trae un manto, a lo mejor por ahí trae algún símbolo de Israel, y muchas de las veces
decía ahí como que medio bonito, que nos puede decir, qué bonito se ve esto, pero a veces puede ser algo que nos pueda atrapar, algo que nos pueda de alguna manera gustar, porque realmente no se ve mal, pero a lo mejor podamos nosotros volver o caer en esto. Pero si no estamos exentos, ¿verdad? Y la palabra de Dios sigue siendo actual, en el cual Pablo le dice, no es necesario guardar nada de todo esto, no es necesario guardar nada de lo que ya fue antes. Y aquí en el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y a lo mejor si nos vamos al libro de Hebreos, ¿verdad? ¿Qué nos dice el libro de Hebreos acerca de Jesús? Y dice que Él se ofreció por nosotros, ¿verdad? Que sí, realmente dice todo, que era un rito todo de lo que hacían los hebreos, era todo eso. Dice, pero viniendo Cristo, dice, ahora Cristo se dio por nosotros. Él se dio para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Ya no es necesario guardar todas estas cosas. Ahora en Cristo Jesús se cierra todo, porque Él era sombra de lo que de alguna manera iba a venir. Así es de que, hermanos, sigamos trabajando. Les decía yo que en el versículo 16 dice Pablo, fue revelación, dice el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por, ¿qué, hermanos? Por la gracia solamente, no por otra cosa, una gracia inmerecida, y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice él que no consultó a quién, a carne ni sangre, sino que ni subió a Jerusalén, sino que se fue. Dice, sino que fui antes a los que eran antes apóstoles que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Les decía yo que ese es un tiempo. Y eso lo dice como diciendo, sí vi a alguien, dice, pero ninguno me dio, y dice, ningún otro vi de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y Jacobo no era apóstol, pero era en ese entonces, era una persona importante en la iglesia de ahí, de Jerusalén. Mas sin embargo no era un apóstol. Dice, y ni esto que escribo no lo miento. Y en el versículo 18 dice, pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. ¿Cuántos días dice? 15 días. O sea, un poquito de tiempo, pero dice, no fueron ellos los que me enseñaron o que me discipularon o de que me enseñaron algo que yo dijera, mira, sí estuve con ellos. Me imagino yo que ellos todavía le tenían miedo a decir, viene con otra intención. Pero no, dice que no recibió nada de ellos, sino que dice, subí a Arabia y allá el Señor me reveló lo que aprendí de Él, aprendí del Señor todo lo que recibí de Él. Y dice el versículo 21, y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, que es donde ya Él se establece, ¿verdad? Que es donde ya se establece ahí, que es hacia el norte, va de Israel, hacia arriba de Jerusalén, y ahí estuvieron estableciéndose en una iglesia, y de ahí Él sale como misionero hacia otras partes. Y dice ahí que le veían de vista las iglesias de Judea y que realmente se maravillaban y decían que el que perseguía al Señor en otro tiempo, ¿va? Y lo más importante, y glorificaban a Dios en mí. O sea, Dios era glorificado a través del ministerio de Pablo. Y damos gracias a Dios por Pablo, y damos gracias a Dios por hombres que a través de los años han luchado para que nosotros nos arraiguemos en la fe y creamos que Dios envió a Jesucristo y nos aferremos a ese ministerio,
a esa fe que es la única que tenemos que aferrarnos. Y no menosprecia Pablo de alguna forma el que haya estado con Pedro, el que haya estado con Jacobo, ¿verdad? Pero el libro de los Hechos nos narra que realmente el que lo abrazó de alguna manera fue Bernabé, ¿verdad? Fue el que lo vio por ahí, que le dijo, bueno, pues vente, vámonos, tranquilo. A lo mejor aquellos no te reciben porque tienen de alguna manera, desconfían de ti, pero dice que él se acercó, ¿verdad? Y vamos a leer Hechos 26, hermanos. Hechos 9, 26. Después de la conversión de Saulo, dice ahí el encabezado, Saulo en Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, ¿verdad? No creyendo que fuese discípulo. Es lo que les digo, muchas veces es la causa por la de que tal vez no le tenían. Dice, y entonces el 27, Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. O sea, ya tenía muy poquito de haberse convertido y muy valerosamente hablaba del Señor Jesús, Saulo, ¿verdad? Y dice que estaba, el 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos, ¿qué dice? Procuraban matarle. O sea, había de nuevo ahí, no era fácil. Dice, el 30 dice, cuando supieron esto los hermanos lo enviaron a Cesarea, y de Cesarea le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias sentían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecían por el Espíritu Santo. Y hasta ahí, de alguna manera, yo les decía de que ahí se borra de alguna manera Saulo. Y si le damos hacia adelante más hojitas hasta el versículo 13, ahí en el versículo 13 vamos a leer unos versículos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿verdad?, profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y ¿quién? Y Saulo. Acá vuelve a aparecer Saulo, que está con Bernabé en la iglesia de Antioquía. Y de ahí les digo, ellos salen y zarpan hacia Chipre, y luego de ahí se brincan y empiezan a predicar este evangelio que de alguna manera Pablo les dice a los Gálatas que crean en este evangelio, y mucho el trabajo que ellos están haciendo, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, ¿verdad?, siempre el Espíritu les trata de decir a los hermanos, confortense. El 14:1, vamos a leer el 14, versículo 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de los griegos. O sea, vemos que la mano de Dios está ahí con ellos, ¿verdad? Y el 14:8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyendo hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos de él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
Entonces la gente, visto el gran, viendo a Pablo, ¿verdad? Dioses han bajado. Cuando los confunden, ¿va? Con Júpiter y Mercurio. Lo cierto es de que está ese trabajo que de alguna manera Pablo está realizando en las iglesias. Y en el 14:22, a lo mejor así brincando un poquito, subrayando, dice que después de esto sabemos que pues había altibajos, que pues de repente los perseguían y de repente había problemas, pero dice que el 22, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿en qué? En la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor les encomendaron en el Señor en quien habían creído. Y ese era el trabajo del apóstol Pablo. Y realmente nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Todo esto nos invita de alguna manera a que compartamos este evangelio, un evangelio que es, en sí le decimos que esta carta está escrita a las iglesias de Galacia, pero iglesia es el término, la palabra iglesia es ser llamados afuera, no es ser llamados adentro. Por lo regular estamos nada más adentro de un local o de un lugar, pero la idea es de que ese evangelio que Dios nos ha hablado es que lo compartamos a otros y afuera. Pero a veces podemos tener un problema. ¿Cuál es el problema? Conocer sobre este evangelio, arraigarnos en su palabra, compartir con firmeza, pero también el compartir simple y sencillamente las cosas que Dios ha hecho en nosotros, sin ahondar en más cosas, sino decirle, ¿sabes qué? Dios me salvó, fue mi testimonio y nada más. Si hay algo que tal vez no entendamos, o algo con el hecho de que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Un día yo estaba lejos del Señor y alguien me compartió del Señor. ¿Tú qué piensas de Cristo? ¿Tú qué sabes de Cristo? Te comparto lo que pasó en mi vida y punto. Ya dejemos de que el Señor haga lo que Él quiera hacer en la vida de las personas. Así es de que este es el evangelio que Pablo trata de defender a los hermanos, y trata de decirles, no teníamos con qué pagarle al Señor, y un amigo vino y pagó por nosotros, y no había otra manera de pagarles más que de esa manera. Así es de que, hermanos, esa es la meditación a que yo les quiero decir, de compartirles. Espero que haya sido de bendición.